La Nochebuena, cuando la mesa estaba iluminada con luces festivas, mi hija me derramó una copa de vino encima delante de los niños, los parientes y todos los invitados. Su ira estalló en medio de los brindis por la familia, rompiendo la ilusión de unas fiestas felices. Pero la conmoción que cruzó su rostro cuando la eliminé permanentemente de mi testamento fue solo el principio. No tenía intención de detenerme. Ya era demasiado tarde. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La copa de vino temblaba en mi mano mientras estaba de pie a la cabeza de la mesa, listo para hacer mi brindis. Nochebuena, 2023. El pavo brillaba dorado bajo la luz del candelabro, junto al bacalao y los romeritos, las velas parpadeaban cálidamente y mi mejor guayabera blanca se sentía impecable. Perfecto, tal como Margarita lo habría querido. Por la familia, empecé, levantando mi copa hacia mi hija, Catalina, su esposo, Andrés, y sus hijos. Por recordar a los que hemos perdido y por valorar. La risa amarga de Catalina cortó mis palabras como un cristal al romperse. Deja esta hipocresía. Su voz se quebró con 5 años de rabia acumulada. Te mereces esto. Un tinto del Valle de Guadalupe trazó un arco en el aire a cámara lenta, atrapando las luces de Navidad mientras volaba. El líquido oscuro me salpicó la cara, empapando mi cuello y goteando por mi barbilla hasta el mantel impoluto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emi se echó a llorar. Jaco, de 8 años, se agachó detrás de la silla de su padre. Los Ramírez, nuestros vecinos, se quedaron helados con los tenedores a medio camino de la boca. La tía María dejó caer su servilleta. Yo permanecí inmóvil, con el vino aún goteando, mientras mi mente de ingeniero catalogaba los detalles, la temperatura del líquido, el patrón de la salpicadura en mi guayabera, la trayectoria exacta desde la posición de Catalina. A mis 68 años, mi hija acababa de arrojarme vino a la cara en la cena de Nochebuena. Catalina, para. Los niños están mirando, susurró Andrés, pero su voz no tenía autoridad. Ella no había terminado. Levantándose de su silla, el rostro de Catalina se deformó por un resentimiento que había estado gestándose desde el funeral de Margarita. 5 años, papá. 5 años he suplicado ayuda con las tarjetas de crédito, y tú les compras juguetes de plástico baratos del supermercado. Los Ramírez empezaron a recoger sus abrigos con una eficiencia incómoda. Probablemente deberíamos, murmuró la señora Ramírez, sin mirar a nadie a los ojos. No son juguetes baratos, dije en voz baja, limpiándome el vino de la barbilla. Elegí cada uno con cuidado. Cuidadosamente baratos, la voz de Catalina se elevó. Mientras tú te sientas en esta casona acaparando el dinero del seguro de vida de mamá, tus nietos reciben basura. La tía María intentó controlar los daños. Catalina, mija, este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo es el momento, tía María? Cuando esté muerto y sea demasiado tarde. Catalina agarró el regalo que había envuelto para Jaco, un kit de robótica que había pasado horas seleccionando. Mira esta porquería de 400 pesos mientras él vale 9 millones de pesos. Andrés tiró de su brazo. Por favor, vayamos a casa y hablemos de esto como es debido. Pero yo estudiaba el rostro de mi hija, viendo claramente por primera vez en años, el cálculo detrás de su ira, la forma en que había llegado con las manos vacías pero esperaba regalos, como había criticado todo, el vino que había elegido, la vajilla que había puesto, la cena que había preparado solo. Emi sollozó más fuerte. Mami, deja de gritarle al abuelo. A vuestro abuelo no le importamos, espetó Catalina, abriendo de un tirón el regalo de Jaco. ¿Ves este robot? Esto es lo que 42 años de ser su hija te consiguen. Migajas. El robot de juguete se esparció en pedazos por el suelo. Jaco gimió. Me agaché para recoger las piezas rotas, con movimientos deliberados y tranquilos. Cuando me enderecé, todos en la habitación me miraban. La mancha de vino se extendía por mi pecho como un mapa de traición. Gracias, Catalina, dije, con una voz firme como una roca. Gracias por mostrar tu verdadera cara. Ella vaciló por un momento, quizás reconociendo algo nuevo en mi tono, pero luego su impulso la llevó hacia adelante. ¿Mi verdadera cara?
¿Y qué hay de la tuya, papá? El acto del viudo afligido mientras cuentas cada peso. Arrojó el regalo de Emi de la mesa. Estos niños se merecen algo mejor que tu tacañería. Los vecinos habían llegado a la puerta principal. Oí su coche arrancar en la entrada. Andrés hizo un último intento. Catalina, deberíamos irnos ya. Los niños están alterados. Pero Catalina estaba llegando a su clímax, enumerando cada solicitud financiera que yo había negado a lo largo de los años. Cada palabra se sentía como otra salpicadura de vino. Pero esta vez, yo estaba preparado. Esta vez estaba observando, aprendiendo, recordando. Mi mente de ingeniero comenzó a calcular posibilidades. La deuda de la tarjeta de crédito, papá. 325,000 pesos que te pedimos que nos ayudaras a pagar la primavera pasada. Catalina caminaba de un lado a otro detrás de los regalos esparcidos, con la copa de vino aún en su mano temblorosa. ¿Y qué dijiste? Aprendan a administrar su dinero. Permanecí de pie junto a mi silla, con el vino enfriándose contra mi piel, procesando cada acusación con precisión mecánica. Detrás de mí, la tía María llevó silenciosamente a Emi y Jaco hacia la sala de estar, pero sus susurros asustados aún se oían. Las reparaciones del tejado hace 2 años, 220,000 pesos. Prácticamente te lo suplicamos. La voz de Catalina se quebró con emoción genuina ahora, o una convincente actuación de ella. Dijiste que el banco nos daría mejores condiciones que la familia. Andrés se interpuso impotente entre su esposa y la puerta, con las llaves del coche tintineando en sus manos nerviosas. ¿De verdad que deberíamos irnos? Esto no está resolviendo nada. Resolver, Catalina se giró hacia él. Nada se resuelve porque él se sienta en su fortaleza, contando el dinero de mamá mientras su propia familia batalla. La acusación sobre el seguro de vida de Margarita me golpeó de manera diferente a las demás. Sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No dolor, sino claridad. Una claridad fría y analítica. El seguro de vida de tu madre, repetí lentamente, pagó las facturas médicas de Emi cuando nació. Lo sabes. Una parte. Y el resto, Catalina gesticuló salvajemente hacia nuestro entorno. Esta casa en San Ángel, las reformas, tu precioso taller en el sótano. Mientras tanto, Jaco necesita clases de regularización que no podemos pagar. Desde la sala de estar llegaban los sollozos de Emi y las preguntas de Jaco sobre por qué mamá estaba enfadada con el abuelo. Las suaves respuestas de la tía María no podían ocultar su confusión. Me moví hacia la chimenea, pasando por encima de papel de regalo esparcido, con manchas de vino marcando mi camino por la alfombra. Cada paso se sentía medido, deliberado. Las clases de regularización que mencionaste en octubre. Sí. ¿Y dijiste? Dije que las pagaría directamente. Llamé a 3 servicios y dejé mensajes con la directora de su escuela. ¿Nunca hiciste seguimiento? El impulso de Catalina flaqueó. Eso no es. Estábamos esperando el programa adecuado. Andrés carraspeó. Quizás estábamos viendo otras opciones primero. ¿Otras opciones? Me giré desde la chimenea, y algo en mi expresión hizo que ambos retrocedieran. ¿U otras fuentes de dinero? La habitación se quedó en silencio, excepto por el tic-tac constante del reloj de pie y los susurros de los niños. La tía María apareció en el umbral, ya con el abrigo puesto, con la mano de Jaco en la suya. Arturo, me llevo a los niños a mi casa esta noche, anunció con firmeza. No es apropiado que presencien esto. Tía María, ¿no? Comenzó Catalina. No. La voz de María tenía una autoridad que sorprendió a todos. Ya te has puesto en ridículo y has traumatizado a estos bebés lo suficiente. Emi, mija, coge tu abrigo. Mientras mi sobrina ayudaba a los niños a recoger sus cosas, observé el rostro de Catalina pasar por un ciclo de emociones, ira, frustración y algo que podría haber sido vergüenza, but no remorse. Nunca remordimiento. Bien. Catalina golpeó su copa de vino en la repisa de la chimenea. Llévatelos. Que el abuelo explique por qué se arruinó la Navidad. La Navidad se arruinó,
dije en voz baja, en el momento en que elegiste la crueldad sobre la gratitud. Andrés tintineó sus llaves con más frenesí. Catalina, por favor, vámonos a casa a calmarnos. Pero yo no había terminado. 5 años de paciente espera, de esperar que madurara, de excusar su comportamiento porque ella también estaba de luto. Todo ello cristalizó en una comprensión perfecta. Andrés, lleva a tu esposa a casa, le miré directamente a los ojos. Y no la traigas de vuelta. Papá, la voz de Catalina se agudizó. No puedes simplemente. ¿Puede? Y lo hago. Me erguí en toda mi estatura, manchado de vino pero impasible. Ya no eres bienvenida en esta casa. Ya no eres mi hija. El silencio que siguió se sintió diferente al de antes. Definitivo. Catalina me miró, con la boca abriéndose y cerrándose sin palabras. Andrés la agarró del brazo, moviéndose ya hacia la puerta. Te arrepentirás de esto, susurró, y luego más fuerte, morirás solo en esta casa, contando tu dinero, y a nadie le importará. La puerta principal se cerró con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Las puertas del coche se cerraron de golpe. Los neumáticos chirriaron contra el pavimento de la entrada. Me quedé solo en mi comedor en ruinas, rodeado de regalos esparcidos y sueños rotos, con el vino aún goteando firmemente sobre la buena alfombra de Margarita. El reloj de pie dio las 9. El eco de la partida de Catalina flotaba en el aire como humo. Examiné metódicamente los destrozos, copas de vino volcadas, papel de regalo roto, el robot de juguete esparcido en pedazos junto al hogar. La cena de Navidad se enfriaba en la mesa, platos intactos junto a servicios demolidos. Recorrí cada habitación con pasos deliberados, documentando la destrucción. En la sala de estar, los cojines estaban desordenados donde Jaco se había escondido detrás de las sillas. La encimera de la cocina tenía salpicaduras de vino que de alguna manera habían viajado 5 metros desde el comedor. Incluso las paredes del pasillo mostraban manchas oscuras. Mi formación de ingeniero se activó automáticamente: evaluar los daños, reunir pruebas, formular un plan. De mi bolsillo saqué mi teléfono y empecé a fotografiar todo: la mancha de vino en mi guayabera, los regalos rotos, la mesa desordenada. Cada imagen con fecha y hora precisas. Narraba mientras trabajaba, grabando notas de voz con un desapego clínico. 24 de diciembre, 9:15 de la noche. El sujeto arrojó aproximadamente 120 mililitros de vino tinto a una distancia de 2,5 metros, demostrando clara intención y premeditación. Mi voz sonaba extraña en la casa vacía. Destrucción de regalos destinados a menores. Humillación pública en presencia de vecinos y familia extendida. En mi estudio, abrí la caja fuerte de la pared detrás del retrato de Margarita. Dentro, documentos del seguro, el testamento que redacté hace 3 años, estados de cuenta de inversiones, escrituras de propiedad, todo lo que Catalina suponía que sabía pero que nunca había visto en realidad. El testamento había sido simple entonces, directo, ingenuo. Extendí los documentos sobre mi escritorio de caoba, encendiendo la lámpara de banquero que había pertenecido a mi padre. Los números contaban historias si sabías leerlos: valores de activos, saldos de cuentas, beneficiarios de seguros, toda una vida de planificación cuidadosa, inversiones conservadoras y ahorros metódicos. El seguro de vida de Margarita había sido ciertamente sustancial, pero las acusaciones de Catalina sobre acapararlo eran categóricamente falsas. Abrí mi aplicación bancaria, revisando 5 años de transacciones. Facturas médicas de EMI, pagadas en su totalidad. Costos de la guardería de Jaco, cubiertos durante 2 años. La reparación del tejado que Catalina mencionó, transferí 220,000 pesos a su cuenta en marzo de 2022. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Catalina: papá, siento lo de esta noche, pero realmente nos heriste al decir que ya no soy tu hija. Podemos hablar mañana. Ninguna disculpa por el vino. Ningún reconocimiento del trauma de los niños. Ninguna mención de los regalos destruidos o los vecinos humillados. Solo manipulación disfrazada de reconciliación. Hice una captura de pantalla del mensaje y la añadí a mi carpeta de pruebas. Otro texto: Andrés dice que debería haberlo manejado de otra manera,
pero ya sabes, estoy bajo mucho estrés con problemas de dinero. Por favor, no sigas enfadado. Aún sin remordimiento genuino. El patrón era claro ahora, documentado e innegable. Marqué el número del despacho de mi abogado, sabiendo que me encontraría con el buzón de voz después del horario comercial en Nochebuena. Licenciado Román, soy Arturo Garza. Necesito una cita urgente tan pronto como sea posible después de Navidad. El asunto implica la revisión de mi testamento y no puede esperar hasta el nuevo año. Por favor, devuélvame la llamada esta noche o a primera hora de mañana. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino liberada. Me quité la guayabera manchada de vino y subí a cambiarme, dejando las pruebas embolsadas y etiquetadas en mi escritorio. En el espejo, parecía más viejo de alguna manera, no derrotado, sino clarificado, enfocado. La fotografía de Margarita observaba desde el tocador. La cogí, estudiando su sonrisa amable, sus ojos bondadosos que nunca habían visto la verdadera naturaleza de Catalina. Lo siento, mi vida, le susurré al marco. Debería haber puesto límites hace años, pero lo arreglaré ahora. De vuelta en mi estudio, saqué un bloc legal amarillo y empecé a hacer listas, activos que proteger, documentación que reunir, estrategias legales que investigar. Mi letra se mantuvo firme, metódica, decidida. El teléfono sonó a las 10:30. El licenciado Marcos Román, devolviendo la llamada a pesar de la hora tardía. Arturo, recibí su mensaje. ¿Está bien? Suena diferente. Estoy bien, licenciado. Mejor que bien, en realidad. ¿Cuándo podemos vernos? Bueno, mañana es Navidad, pero podría verlo el jueves por la mañana si es realmente urgente. Lo es. Miré las pruebas extendidas sobre mi escritorio, las fotografías que documentaban el asalto de Catalina, los mensajes de texto que revelaban sus verdaderas prioridades. Necesitamos discutir estrategias de protección de la herencia. Mi hija ha mostrado sus cartas, y tengo la intención de responder en consecuencia. Entiendo. El tono del licenciado Román se volvió profesional. Traiga cualquier documentación relevante. Revisaremos sus opciones de manera exhaustiva. Después de colgar, me recosté en mi silla de cuero y examiné la transformación. 6 horas antes, había sido un viudo solitario, esperando una reconciliación familiar. Ahora era algo completamente diferente, un hombre con un propósito, armado con pruebas y absolutamente claro sobre sus objetivos. El reloj de pie dio las 11. Afuera, las luces de Navidad parpadeaban pacíficamente en las ventanas de los vecinos. Adentro, comencé a planificar la lección sobre consecuencias para Catalina. Por la mañana, necesitaría el consejo de Juan. La mañana de Navidad llegó gris y silenciosa. Conduje hasta el centro de la Ciudad de México por calles vacías, con mi carpeta de fotografías impresas y documentos legales descansando en el asiento del pasajero. El café La Parroquia brillaba cálido contra el paisaje invernal, uno de los pocos establecimientos abiertos en el día festivo. Juan ya me esperaba en nuestra mesa de esquina habitual cuando llegué, con el café humeante ante él. 50 años de amistad nos habían enseñado a leernos las caras, y su expresión cambió inmediatamente al ver la mía. Arturo, parece que no has dormido. Se levantó para abrazarme, y luego me hizo un gesto para que me sentara. ¿Qué pasa? Sara, nuestra mesera habitual, apareció con una segunda taza de café. Buenos días, don Arturo. El café lechero de siempre. Solo un americano por ahora, Sara. Gracias. Una vez que se retiró, abrí mi carpeta metódicamente. Juan observaba con creciente preocupación mientras yo disponía los documentos sobre la pequeña mesa. La Nochebuena no salió como estaba previsto. Empecé, deslizando mi teléfono hacia él. La primera fotografía mostraba mi guayabera manchada de vino con un detalle crudo. El rostro curtido de Juan se transformó mientras se desplazaba por las imágenes. ¡Qué barbaridad! Levantó la vista bruscamente. ¿Catalina hizo esto? ¿Delante de los niños? Delante de los vecinos. Mi voz se mantuvo firme, pero Juan me conocía lo suficiente como para oír la furia que había debajo. Me arrojó vino directamente a la cara durante mi brindis de Navidad.
50 años de amistad, Arturo, y nunca te he visto tan fríamente decidido. Juan dejó el teléfono con cuidado. Cuéntamelo todo. Relaté la velada sistemáticamente, la preparación, la explosión, las acusaciones, las secuelas. Juan escuchó sin interrupción, apretando la mandíbula con cada detalle. Sara regresó para rellenar nuestras tazas, captando fragmentos, destruyó los regalos de los niños y ninguna disculpa genuina después. Se demoró más de lo necesario, claramente absorta en nuestra conversación. Cuando terminé, Juan se reclinó contra el cuero gastado de la silla. ¿Cuál es tu próximo movimiento? De mi saco, saqué un rotulador verde y mi testamento actual. Juan observó fascinado cómo tachaba metódicamente cada mención de Catalina Garza en las secciones de beneficiarios. Me reúno con mi abogado mañana, expliqué, continuando tachando su nombre. Desheredación completa. ¿Y Emi y Jaco? Su inocencia en este lío. Estableceré un fideicomiso separado para ellos, accesible a los 25 años, con condiciones de comportamiento adjuntas. Tapé el rotulador con un clic seco. Pero solo si demuestran un respeto genuino por la familia. Sara se acercó de nuevo, aparentemente para revisar nuestra mesa, pero claramente escuchando a escondidas. Otro cafecito, señores. Estamos bien, gracias, respondió Juan, esperando a que se alejara. Bajó la voz. Necesitarás un albacea en quien puedas confiar completamente. Esperaba que aceptaras esa responsabilidad, compadre. Juan extendió la mano sobre la mesa, apretándome el hombro con una fuerza sorprendente. Por supuesto que sí. Ya es hora de que alguien le enseñe a esa niña las consecuencias. Saqué mi bloc de notas legal, escribiendo la información de contacto del licenciado Román. El abogado sugirió un testimonio grabado explicando mi razonamiento. ¿Serías testigo? Claro que sí. Juan estudió el testamento tachado con sombría satisfacción. Sabes, siempre sospeché que era un problema. Margarita era demasiado buena para verlo. Margarita creía en las segundas oportunidades, y en las terceras, y en las cuartas. Guardé los documentos de nuevo en su carpeta. Pasé 5 años esperando que Catalina madurara. La Nochebuena demostró que eso era un optimismo ingenuo. Sara apareció de nuevo, esta vez trayendo nuestra cuenta a pesar de nuestro café apenas tocado. Que tengan unas maravillosas fiestas, señores, dijo con evidente curiosidad, su mirada deteniéndose en nuestros papeles. Fuera del café, Juan me acompañó a mi coche. El aire de diciembre se sentía cortante y limpio después del ambiente cargado del interior. Llámame después de que te reúnas con el abogado, dijo. Quiero saber cada detalle del plan. Revisé mi reloj, 11:30. La oficina del abogado abría a las 2. En realidad, ¿te gustaría venir? Como posible albacea, deberías entender el marco legal. No me lo perdería por nada. Juan sonrió con una ferocidad inesperada. Es hora de que tu hija aprenda que las acciones tienen consecuencias. Conduciendo a casa por las tranquilas calles navideñas, sentí algo que no había experimentado en años, la satisfacción de tener un objetivo claro y los recursos para lograrlo. Mi teléfono vibró con otro texto de Catalina. Papá, por favor, no sigas enfadado. Podemos arreglarlo. Todavía sin una disculpa real. Todavía sin reconocer el trauma que había infligido a sus propios hijos. Borré el mensaje sin responder. El ascensor subía firmemente hacia la oficina del licenciado Román en un piso 20 de Paseo de la Reforma, llevándonos a Juan y a mí por encima del bullicioso comercio de la Ciudad de México. A través de las paredes de cristal, la ciudad se extendía en todas direcciones, ajetreada incluso el día después de Navidad. La secretaria del licenciado, Linda, nos recibió con una calidez profesional a pesar de la programación festiva. Don Arturo, don Juan, por favor, pasen. El licenciado Román está revisando sus documentos preliminares ahora. El licenciado Román estaba de pie detrás de su mesa de conferencias de caoba, mi carpeta de pruebas extendida ante él como si fueran pruebas de un caso. A los 55 años, poseía la precisión cuidadosa de alguien que había manejado demasiadas disputas familiares. Arturo, he examinado sus fotografías y la cronología.
Hizo un gesto hacia las sillas frente al conjunto de documentos. Este nivel de documentación es impresionante para alguien sin formación legal. Hábitos de ingeniero, respondí, sentándome frente a él. Cuando algo se rompe, analizas el fallo sistemáticamente. Juan tomó la silla a mi lado, estudiando la atmósfera formal con gran interés. El licenciado había dispuesto todo con precisión de sala de tribunal, fotos de pruebas, impresiones de mensajes de texto, declaraciones de testigos de la tía María. Antes de proceder, continuó el licenciado, debo subrayar que los cambios drásticos en el testamento a menudo provocan impugnaciones legales. Su hija podría alegar influencia indebida, incapacidad mental o coacción emocional. Por eso la documentación importa, dije. Cada fotografía tiene una marca de tiempo. Cada mensaje de texto está preservado. El patrón de comportamiento es innegable. El licenciado Román cogió una lupa, examinando las fotos de las manchas de vino con escrutinio profesional. Estas imágenes muestran claramente una agresión deliberada. Combinadas con las declaraciones de los testigos, establecen una base sólida para la exclusión por comportamiento, tal como lo contempla nuestro Código Civil. ¿Exclusión por comportamiento?, preguntó Juan. El Código Civil Federal permite la desheredación basada en un maltrato demostrable al testador, explicó el licenciado. La agresión física, la humillación pública y la manipulación financiera continua califican como causas suficientes de ingratitud. Me incliné hacia adelante. ¿Qué lenguaje específico necesitamos? El licenciado Román sacó un bloc de notas legal amarillo, esbozando notas. Redactaremos una cláusula de exclusión completa citando incidentes específicos con documentación de apoyo. Cuanto más detallada, más difícil de impugnar. Y el papel de Juan como albacea es esencial. El licenciado se dirigió a Juan. ¿Está preparado para defender este testamento contra posibles impugnaciones legales? Podría implicar careos, comparecencias en el juzgado y un compromiso de tiempo significativo. Juan se enderezó en su silla. Arturo ha sido mi compadre durante 50 años. Si su hija quiere pleito, lo tendrá. El licenciado Román asintió con aprobación. Bien. Ahora, recomiendo crear un testimonio grabado explicando su razonamiento en sus propias palabras. Los jueces encuentran el testimonio personal particularmente convincente al impugnar reclamaciones de incapacidad mental. ¿Qué tan detallado debería ser? Extremadamente detallado. Explique los incidentes específicos, su respuesta emocional, el impacto en las relaciones familiares. El licenciado tomó notas adicionales. Lo filmaremos aquí la próxima semana con Linda como testigo. Saqué mi testamento actual, mostrando al licenciado Román las tachaduras con tinta verde. ¿Cuán rápido podemos finalizar los cambios? 2 semanas para la documentación completa, incluido el componente de vídeo. El licenciado examinó mis marcas con interés profesional. También recomendaré establecer ese fideicomiso separado para sus nietos, accesible a los 25 con condiciones de respeto. ¿Qué tipo de condiciones? Cartas de entendimiento escritas sobre las obligaciones familiares, requisitos anuales de servicio comunitario, responsabilidad financiera demostrada. La pluma del licenciado se movía firmemente por su bloc de notas legal. Esencialmente, se ganarán su herencia a través del desarrollo del carácter. Juan sonrió sombríamente. Eso está hermosamente diseñado. Los niños obtienen seguridad, pero solo si no siguen el ejemplo de su madre. El licenciado Román reunió los materiales de prueba en pilas organizadas. Arturo, redactaré los documentos preliminares para el viernes. Revíselos cuidadosamente. Luego programaremos el testimonio grabado para principios de la próxima semana. Y si Catalina impugna el testamento, estas fotografías y mensajes de texto crean una evidencia poderosa de su verdadero carácter, respondió el licenciado. Combinado con su documentación sistemática y su explicación en vídeo, cualquier impugnación se vuelve muy difícil de sostener. Mientras nos preparábamos para irnos, la expresión del licenciado Román se volvió más seria. Un último punto, evite cualquier confrontación directa con su hija durante este proceso. Si se acerca a usted buscando reconciliación, documente todo, pero no se involucre emocionalmente. En realidad, dije, espero que se me acerque.
Proporcionaría evidencia adicional de sus patrones manipuladores. El licenciado Román estudió mi rostro cuidadosamente. Solo recuerde, todo lo que diga o haga a partir de este momento podría convertirse en prueba en un tribunal. Manténgase metódico, documentado y controlado. En el ascensor que descendía hacia el nivel de la calle, Juan se rió con una oscura satisfacción. Tu hija no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Pronto lo sabrá. Revisé mi reloj, 4:30 de la tarde. Ven a casa conmigo, Juan. Quiero mostrarte algo en mi estudio. Afuera, la tarde de invierno de la Ciudad de México ya oscurecía, pero por primera vez en años, me sentía completamente energizado. Las piezas encajaban con precisión de ingeniería. Mi teléfono sonó cuando llegamos al estacionamiento, el número de Catalina. Le mostré a Juan la pantalla, y luego respondí con una calma deliberada. Hola, Catalina. Papá. Me alegro mucho de que respondieras. Andrés y yo hemos estado hablando, y realmente creemos que deberíamos vernos en persona para arreglar las cosas como es debido. Perfecto. Absolutamente perfecto. Eso podría ser posible, respondí, captando la mirada cómplice de Juan. ¿Cuándo estabas pensando? ¿Podríamos pasar mañana por la tarde? ¿Quizás sobre las 6? Quiero explicarlo todo correctamente, sin todo el estrés de las fiestas. Mañana a las 6 está bien. Terminé la llamada y me volví hacia Juan con una satisfacción calculada. Está cayendo directamente en la trampa. La grabadora ya está preparada. Sentí el peso de la ventaja estratégica asentándose a mi alrededor como una armadura. Para mañana por la noche, tendré todo lo que necesito para que su desheredación sea absolutamente inexpugnable. La mañana después del día de Año Nuevo me encontró en mi estudio, reproduciendo la disculpa grabada de Catalina por tercera vez. Su énfasis en la seguridad financiera de los nietos había sido demasiado deliberado, demasiado calculado. Algo me molestaba en mi mente de ingeniero, un patrón que no podía identificar del todo. Abrí mi banca en línea, revisando metódicamente las transacciones recientes, depósitos de pensión normales, pagos de servicios públicos, compras del súper. Pero, enterrado en los estados de cuenta de diciembre, noté algo extraño, notificaciones de inicio de sesión desde dispositivos que no reconocía, en momentos en que yo había estado durmiendo. Juan, soy Arturo. Marqué el número de mi amigo mientras miraba la actividad sospechosa. ¿Puedes encontrarte conmigo en el banco esta mañana? Necesito comprobar algo y preferiría tener un testigo. Por supuesto. ¿Qué pasa? Quizás nada. Quizás todo. Te lo explicaré cuando llegues. Una hora más tarde, nos sentamos frente a Roberto Morales, el gerente de la sucursal que había manejado mis cuentas durante 15 años. Su habitual semblante alegre se tornó serio mientras mostraba mis registros financieros. Don Arturo, necesito mostrarle algo que me ha estado preocupando. Roberto giró su monitor hacia nosotros. Esta línea de crédito fue establecida con su garantía personal hace 2 años. Miré el documento que se mostraba en su pantalla, 450,000 pesos garantizados con el capital de mi casa, con pagos mensuales que se deducían automáticamente de mi cuenta corriente. Mi firma aparecía al final, excepto que no era mi firma. Nunca firmé este documento. Mi voz se mantuvo firme, pero Juan se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla intensamente. Roberto sacó una lupa, comparando la firma con mi firma real en el archivo. Tiene toda la razón. Mire la A de Arturo. Su firma real tiene un rasgo distintivo aquí. Esta no lo tiene. Juan silbó suavemente. Falsificó tu firma por 450,000 pesos. Aparentemente. Fotografié el documento con mi teléfono, asegurándome de que la marca de tiempo fuera visible. Roberto, ¿cuál es el proceso para denunciar este fraude? Tendré que presentar una denuncia formal de inmediato. Este documento será marcado, y comenzaremos a investigar toda la actividad reciente de la cuenta. Los dedos de Roberto se movieron rápidamente sobre su teclado. También recomiendo que revisemos todas las cuentas en las que Catalina tenga algún acceso.
las siguientes 3 horas revelaron el alcance sistemático del engaño de mi hija, cuentas de ahorro conjuntas que había olvidado, abiertas cuando ella tenía 18 años, tarjetas de crédito en las que yo había sido incluido como aval sin mi conocimiento, cuentas de inversión de las que había estado transfiriendo gradualmente pequeñas cantidades, siempre por debajo del umbral que activaría notificaciones automáticas. El monto total es de aproximadamente 850,000 pesos, anunció Roberto después de revisar todo vinculado a documentos falsificados o acceso no autorizado a la cuenta. Me recosté en la silla de cuero, procesando los números con un cálculo frío. 850,000 pesos robados a través de un fraude sistemático durante casi 3 años. No es de extrañar que estuviera tan desesperada por asegurar su herencia. Había estado viviendo de mi crédito durante años. Quítala de todas las cuentas inmediatamente, ordené. Cambia todas las contraseñas, preguntas de seguridad y códigos de acceso. Quiero que Juan sea añadido como el único contacto alternativo y beneficiario en todo. Roberto asintió sombríamente. También tendré que informar de esto al Ministerio Público. Un fraude financiero de esta magnitud requiere una investigación penal. Hazlo. Me levanté, reuniendo las pruebas impresas en mi carpeta. Y Roberto, quiero copias de cada documento falsificado, cada transacción no autorizada, cada inicio de sesión sospechoso, todo. Por supuesto. Tendré el expediente completo listo para mañana por la mañana. Fuera del banco, Juan negó con la cabeza asombrado. 850,000 pesos, Arturo. Te ha estado robando sistemáticamente a tus espaldas. La grabación de su visita de disculpa tiene mucho sentido ahora, respondí, caminando hacia mi coche. No estaba preocupada por nuestra relación. Estaba preocupada por perder el acceso a mis cuentas. Mi teléfono sonó cuando llegamos al estacionamiento. El licenciado Román. Arturo, momento perfecto. ¿Cómo fue la revisión bancaria? Mejor de lo esperado. Peor de lo que temía. Resumí los descubrimientos de falsificación mientras Juan escuchaba desde el asiento del pasajero. Tenemos pruebas documentadas de fraude financiero sistemático. Excelente. Eso fortalece nuestra posición considerablemente, la voz del licenciado transmitía satisfacción profesional. ¿Puede reunirse conmigo mañana por la tarde? Quiero revisar todo antes de que finalicemos su Nuevo Testamento. Absolutamente. Y licenciado, creo que también debemos discutir los cargos penales. Después de colgar, conduje a casa por las tranquilas calles de enero, mi mente calculando la siguiente fase de la estrategia. El fraude financiero me daba una ventaja que no había esperado. Una exposición penal que podría enviar a Catalina a prisión si decidía impugnar el testamento. Pero algo todavía me molestaba sobre esos inicios de sesión sospechosos desde dispositivos. Si había estado accediendo a mis cuentas electrónicamente, ¿qué más podría haber estado monitoreando? Juan, cuando lleguemos a mi casa, necesito revisar algo en mi computadora. Esta investigación de fraude podría ser más complicada de lo que pensábamos. Las piezas del rompecabezas encajaban con precisión matemática, revelando un patrón de engaño mucho más sofisticado que un simple berrinche de tirar vino. Esa noche, después de que Juan se fuera para procesar las impactantes revelaciones del día, me senté en mi oficina en casa mirando las notificaciones de correo electrónico sospechosas, alertas de inicio de sesión desde lugares que nunca había visitado, en momentos en que yo había estado dormido. El fraude financiero era solo el principio. Alguien había estado monitoreando sistemáticamente mi vida digital. Llamé a Alex Ríos, el especialista en seguridad informática que el licenciado Román me había recomendado para exactamente estas situaciones. Alex, soy Arturo Garza. El licenciado Román me dio tu número. Necesito que alguien examine mi red doméstica de inmediato. ¿Qué tipo de problemas de seguridad está experimentando, don Arturo? Acceso no autorizado a mis cuentas financieras, actividad de inicio de sesión sospechosa y posiblemente más. Miré el viejo iPad que estaba en el escritorio de mi habitación de invitados, el dispositivo que apenas había usado desde que lo compré hace 3 años. ¿Puede venir mañana por la mañana? Claro que sí. Traiga todos sus dispositivos y no toque nada hasta que yo llegue.
Alex demostró ser un profesional metódico de unos 30 años, llegando con un maletín lleno de equipo de diagnóstico. En una hora, su portátil mostraba un mapa de la red con todos los dispositivos conectados a mi red Wi-Fi doméstica, incluidos varios que no reconocía. Don Arturo, alguien ha estado accediendo sistemáticamente a su red desde múltiples dispositivos durante los últimos 2 años. Alex señaló su pantalla, destacando conexiones no autorizadas. Han iniciado sesión en sus aplicaciones bancarias, cuentas de correo electrónico e incluso en su portal del IMSS. ¿Desde dónde? Déjeme rastrear las firmas de los dispositivos. Sus dedos volaron sobre el teclado. Esto es interesante. La mayor parte del acceso proviene de un dispositivo ubicado físicamente en su casa. Se me heló la sangre. Muéstramelo. Alex me llevó a la habitación de invitados, directamente al iPad que había olvidado. Lo encendió, revelando una pantalla llena de mis aplicaciones personales, banca, correo electrónico, seguros, cuentas de inversión, todo con la sesión iniciada, todo accesible, todo monitoreado. Alguien configuró este dispositivo para duplicar sus cuentas y mantener un acceso constante. Alex se desplazó por los registros de actividad. Han estado observando su actividad financiera, leyendo sus correos electrónicos, incluso monitoreando sus citas médicas. Este iPad ha estado en mi habitación de invitados durante 3 años. Catalina siempre se quedaba aquí cuando venía de visita. Entonces ha tenido una capacidad de vigilancia completa sobre su vida privada. Alex comenzó a tomar capturas de pantalla de las pruebas. Pero hay más. Mire esto. Abrió la aplicación de mensajería, revelando un hilo de conversación entre Catalina y Andrés que hizo que mi pecho se oprimiera de traición y furia. Catalina, aún esperando que el viejo cuelgue los tenis. ¿Cuánto más, Andrés? Andrés, tiene 68 años y problemas de corazón. No puede faltar mucho. Catalina, he estado monitoreando sus cuentas. Sigue gastando dinero como si fuera a vivir para siempre. Andrés, al menos sabemos exactamente lo que heredaremos cuando llegue el momento. Catalina, si no cambia su testamento primero. Por eso necesito mantenerme en sus buenos favores. Alex observó mi rostro mientras leía su discusión casual sobre mi mortalidad. Hay docenas de mensajes más como este, que abarcan 2 años. ¿Debo documentar todo? Sí, mi voz sonó extrañamente tranquila, incluso para mis propios oídos. Haz capturas de pantalla de cada mensaje, cada inicio de sesión, cada acceso no autorizado. Quiero un informe forense digital completo. Durante las siguientes 3 horas, Alex documentó sistemáticamente el alcance de la vigilancia de Catalina, transacciones bancarias monitoreadas en tiempo real, correos electrónicos leídos antes de que yo los viera, registros médicos accedidos para rastrear mi estado de salud. Incluso mis consultas con mi abogado, el licenciado Román, habían sido observadas a través de mi aplicación de calendario. Ella sabe sobre los cambios en su testamento, señaló Alex, revisando la actividad reciente. Las confirmaciones de sus citas con el licenciado Román fueron accedidas desde este dispositivo. Entonces se está preparando para una impugnación legal. Me senté pesadamente en la silla de mi escritorio, procesando las implicaciones. Ha estado jugando un juego mucho más largo de lo que me di cuenta. Alex terminó de compilar su informe de pruebas, más de 200 capturas de pantalla, registros de acceso y huellas digitales que probaban una invasión sistemática de la privacidad. Don Arturo, esto es acoso criminal y robo de identidad. Tiene que presentar cargos. Tengo la intención de hacerlo. Reuní las pruebas impresas en mi creciente carpeta de documentación. Pero primero, necesito crear algo que proteja mis intenciones si intenta impugnarlas legalmente. Un testamento en vídeo. Exactamente. Si Catalina está observando mi actividad digital, me verá creándolo. Que sepa que estoy completamente al tanto de su engaño. Esa noche, configuré la cámara de mi portátil y grabé una explicación detallada en vídeo de mi decisión de desheredar a Catalina por completo. Hablé directamente a la lente, presentando metódicamente cada pieza de evidencia, la agresión con el vino, los documentos financieros falsificados, la vigilancia, los mensajes insensibles sobre esperar mi muerte. Si alguien está viendo este vídeo, significa que Catalina ha impugnado mi testamento póstumamente, concluí.
Cada decisión que he tomado ha sido deliberada, documentada y legalmente sólida. Ha mostrado su verdadero carácter repetidamente, y yo he respondido en consecuencia. Después de subir el vídeo a un almacenamiento seguro en la nube y enviar copias al licenciado Román, llamé a Alex de nuevo para implementar medidas de seguridad digital integrales. A partir de ahora, todos mis dispositivos requieren autenticación de 2 factores, comunicaciones cifradas y auditorías de seguridad regulares, ordené. Quiero que mi vida digital esté completamente protegida de más vigilancia. Mientras Alex terminaba de asegurar mi red, sentí la satisfacción de cerrar otra vía del engaño de Catalina. Me había estado observando durante años, esperando que muriera de forma natural mientras me robaba sistemáticamente financieramente. Ahora descubriría que su vigilancia me había proporcionado las pruebas necesarias para asegurar que recibiera exactamente lo que merecía, nada. Mi teléfono vibró con un texto del licenciado Román: la documentación para la orden de alejamiento está lista. ¿Puede reunirse en el juzgado el jueves por la mañana? Momento perfecto. La fase de protección legal podía comenzar. Una tarde de febrero, la luz del sol entraba a raudales por la ventana de mi estudio mientras yo clasificaba las cartas de agradecimiento de las personas que habían asistido a mis charlas de prevención del maltrato a personas mayores. La respuesta de la comunidad había sido abrumadora, docenas de personas mayores compartiendo sus propias historias, solicitando orientación, expresando gratitud por mi labor de defensa. Las puertas de un coche se cerraron de golpe afuera con una violencia inusual. A través de la ventana, vi a Catalina salir de su camioneta, con el rostro deformado por una furia desesperada. Sacó algo de su cajuela, una cartulina hecha a mano con letras toscas en rotulador rojo. Mi teléfono ya estaba en mi mano, grabando, mientras ella se posicionaba en la acera, justo enfrente de mi casa. El cartel decía: mi padre traicionó a su familia. Vecinos, miren, la voz de Catalina se quebró mientras gritaba hacia las casas vecinas. Este hombre ha dejado a sus propios nietos sin su herencia. Arturo Garza es un padre desalmado. Las cortinas se movieron en las ventanas. Las puertas de entrada se abrieron con cautela. La señora Ramírez apareció en su porche, con el teléfono ya grabando. Otros vecinos salieron, atraídos por el alboroto, pero manteniendo una distancia prudente. Yo permanecí dentro, filmando metódicamente a través de la ventana mientras llamaba a la policía. Soy Arturo Garza en la calle de la Amargura 247. Mi hija está violando su orden de alejamiento al acercarse a mi propiedad. Las patrullas están en camino, don Arturo. Permanezca dentro y documente todo. Catalina caminaba por la acera como un animal enjaulado, sosteniendo su cartel en alto para una máxima visibilidad. Tiene 9 millones de pesos y no le dará a sus nietos ni un centavo. ¿Qué clase de abuelo abandona a niños inocentes? Catalina Garza, llamó la señora Ramírez desde su porche. Leímos sobre ti en el periódico El Universal. Los cargos de fraude financiero. Mentiras, Catalina se giró hacia ella. Está manipulando a los medios. Cometí un error en Navidad y ahora ha destruido a toda nuestra familia. Más vecinos se reunieron, los teléfonos inteligentes capturando todo. El hijo adolescente de los Ramírez transmitía en vivo en las redes sociales. Para entonces, docenas de personas presenciaban el colapso público de Catalina en tiempo real. 2 patrullas de la policía llegaron con las torretas encendidas, pero sin sirenas, una respuesta medida que sugería que ya habían tratado con situaciones domésticas antes. Los agentes se acercaron a Catalina con una calma profesional mientras yo los recibía en mi puerta principal con una copia de la orden de alejamiento. Aquí está la documentación legal, le dije al oficial Martínez, entregándole los papeles. Se le prohíbe acercarse a menos de 150 metros. Señora, necesita alejarse de esta propiedad inmediatamente, le dijo el oficial Martínez a Catalina. Este es mi padre, gritó ella, blandiendo su cartel como un arma. Tengo derecho a ver a mi propio padre. En realidad, no lo tiene. El oficial Martínez se le acercó firmemente. Está violando una orden de alejamiento legal. Baje el cartel y ponga las manos detrás de la espalda. Esto es una locura. Papá, detén esta locura. Soy tu hija. Salí a mi porche delantero,
manteniendo la distancia de seguridad requerida por la ley, y la miré directamente a los ojos. Mi hija murió esa noche en que me arrojó vino a la cara. Tú solo eres alguien que comparte mi ADN. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Catalina. Su cartel cayó al pavimento, arrugado y olvidado. Mientras los agentes la guiaban hacia el coche patrulla, se giró para un último llamamiento. Papá, por favor, piensa en Emi y Jaco. Quieren a su abuelo. Emi y Jaco tendrán fondos para su educación cuando cumplan 25 años, respondí con calma, si aprenden a mostrar respeto y gratitud, cualidades que su madre nunca poseyó. El coche de la policía se alejó, llevando a Catalina hacia el Ministerio Público. Los vecinos comenzaron a dispersarse, pero varios se me acercaron con expresiones de apoyo en lugar de curiosidad. Don Arturo, vimos su entrevista en el periódico, dijo la señora Ramírez, subiendo por mi entrada. Esa pobre mujer no se da cuenta del daño que le ha hecho a su propio caso. Es triste, la verdad, respondí, viendo desaparecer el coche patrulla por la esquina. Pero algunas personas nunca aprenden que las acciones tienen consecuencias. Mientras la multitud se dispersaba, volví a mi estudio y revisé las grabaciones del teléfono que había capturado, 47 minutos de Catalina violando su orden de alejamiento, haciendo acusaciones públicas y demostrando exactamente el tipo de comportamiento inestable que la había llevado a sus problemas legales en primer lugar. Al licenciado Román le interesaría mucho esta última prueba. La fecha del juicio se acercaba y Catalina acababa de proporcionar la pieza final de documentación necesaria para asegurar que mi victoria fuera completa y permanente. Mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Papá, dicen que ahora enfrentaré cargos penales. ¿Podemos hablar antes de que esto empeore? Demasiado tarde para esa conversación. Demasiado tarde. Una semana después del arresto de Catalina, me senté frente al licenciado Román en su oficina del centro de la Ciudad de México, observándolo organizar el expediente legal más completo que jamás había visto. Los documentos llenaban 3 cajas de archivo, pruebas de fraude financiero, registros de vigilancia digital, vídeos de violación de la orden de alejamiento y declaraciones de testigos de vecinos, funcionarios bancarios y especialistas en ti. Arturo, en 30 años de derecho de familia, nunca he visto un caso tan minuciosamente documentado, observó el licenciado, extendiendo las pruebas clave sobre su mesa de conferencias. Su formación de ingeniero se nota en cada detalle. La preparación metódica previene un rendimiento deficiente, respondí, estudiando el conjunto de pruebas. ¿Cuándo presentamos esto al juez? Ambas audiencias están programadas para la próxima semana. El caso penal por violación de la orden de alejamiento y la impugnación civil a su testamento. La jueza Thompson revisará todo de manera exhaustiva. Los pasillos del juzgado bullían de actividad cuando llegamos para las audiencias combinadas. El licenciado Román transportaba 2 maletas de pruebas mientras yo llevaba mi equipo de testimonio en vídeo. Los medios locales se habían reunido, atraídos por el ángulo del maltrato a personas mayores que había hecho que mis historias fueran regionalmente significativas. Dentro de la sala del tribunal, Catalina se sentó junto a su abogado de oficio, con un aspecto disminuido y desesperado. Evitaba el contacto visual, mirando en su lugar la mesa donde su abogado barajaba un archivo lastimosamente delgado de argumentos de defensa. Señoría, comenzó el licenciado Román su presentación, tenemos evidencia sistemática de maltrato a personas mayores que abarca varios años, escalando desde la manipulación emocional hasta el fraude financiero y la invasión de la privacidad. La jueza Thompson, una mujer severa de unos 60 años, examinó la primera prueba, fotografías ampliadas de firmas falsificadas junto a las mías auténticas. El análisis caligráfico es bastante claro. Estas firmas no coinciden. Correcto, señoría. Las imágenes de seguridad del banco muestran a la acusada obteniendo crédito utilizando documentos fraudulentos, lo que resultó en 850,000 pesos de deuda no autorizada contra los activos de mi cliente. La evidencia digital resultó ser aún más perjudicial. Alex Ríos testificó por videoconferencia, explicando cómo Catalina había mantenido una vigilancia sistemática de mis cuentas privadas, correo electrónico y registros médicos durante más de 2 años. Accedía a sus aplicaciones bancarias a diario, informó Alex, su pericia técnica prestando credibilidad a cada declaración. Recuperamos mensajes privados donde discutía esperar su muerte natural mientras monitoreaba su actividad financiera.
Esos mensajes, mostrados en la gran pantalla de la sala del tribunal, crearon una visible incomodidad entre los observadores. La discusión casual de Catalina sobre mi mortalidad, su impaciencia con mi continua salud, sus cínicos cálculos sobre el momento de la herencia, todo preservado en detalles condenatorios. Señoría, el abogado de Catalina intentó controlar los daños. Mi cliente estaba de luto por la muerte de su madre y bajo un estrés financiero extremo. Estrés financiero causado por un fraude sistemático contra su propio padre, interrumpió el licenciado Román suavemente. Estrés que ella creó a través de su propio comportamiento criminal. Juan testificó sobre nuestra amistad de 50 años, describiendo mi transformación de carácter de viudo afligido a defensor confiado. Su emotivo testimonio sobre presenciar el incidente del vino proporcionó un contexto poderoso para mis decisiones posteriores. Arturo se convirtió en un hombre diferente después de esa Nochebuena, explicó Juan, no amargado, sino decidido, enfocado en protegerse a sí mismo y ayudar a otras personas mayores que enfrentan una manipulación similar. La pieza final de evidencia fue mi explicación en vídeo del testamento, grabada en la oficina del licenciado Román con iluminación y sonido profesionales. La jueza Thompson observó atentamente mientras yo explicaba metódicamente cada decisión, hacía referencia a incidentes específicos y demostraba mi completa competencia mental. Si alguien está viendo esta grabación, significa que mi hija ha impugnado mi testamento póstumamente, declaró mi voz grabada con calma. Cada decisión documentada aquí fue tomada deliberadamente, con asesoramiento legal y basada en evidencia sustancial de su abuso sistemático y explotación financiera. El abogado de Catalina hizo un último intento. Señoría, las familias tienen conflictos. Esto parece una respuesta extrema a una sola noche de arrebato emocional. Letrado, interrumpió bruscamente la jueza Thompson, la evidencia muestra fraude financiero sistemático, invasión de la privacidad y manipulación continua que abarca años. Esto no es un conflicto familiar. Esto es maltrato a personas mayores. Los veredictos llegaron rápidamente. Condena penal por violación de la orden de alejamiento, resultando en servicio comunitario y órdenes de protección extendidas. Validación completa de mi Nuevo Testamento, con todas las impugnaciones desestimadas. Costas legales adjudicadas a mi favor, devastando aún más la posición financiera de Catalina. Fuera del juzgado, los representantes de los medios solicitaron declaraciones sobre mi victoria y sus implicaciones para la prevención del maltrato a personas mayores. Ha prevalecido la justicia, dije a las cámaras, de pie con confianza junto al licenciado Román en las escaleras del juzgado. Mis nietos recibirán apoyo educativo cuando cumplan 25 años, pero solo si demuestran el respeto y la gratitud que su madre nunca aprendió. La verdadera familia se construye sobre el amor y el respeto, no sobre la obligación genética. Mientras conducía a casa por las calles familiares de la ciudad, sentí algo que no había experimentado en más de un año. Paz completa. La campaña metódica que comenzó con la documentación de manchas de vino había culminado en una victoria total, validación legal y apoyo de la comunidad. Faltaban 3 semanas para Navidad. Era hora de planificar una celebración digna de mi nueva familia elegida. Mañana de Nochebuena, 2024. Exactamente un año desde que Catalina me arrojó vino a la cara, me encontraba en la misma cocina preparando la cena de Navidad con alegría genuina en lugar de esperanza desesperada. La lista de invitados había cambiado drásticamente: Juan y su nueva novia, Ruth, Alex Ríos con su esposa, Sara, y su hijo de 6 años, Tommy, la tía María, los vecinos Ramírez, y el detective Martínez, que se había convertido en un amigo durante la investigación del fraude. Puse la mesa del comedor con cuidado, colocando un sobremanila en el lugar de cada persona. Dentro de cada sobre, una copia de mi testamento final, explicada en términos sencillos, mostraba cómo el respeto y la lealtad les habían ganado participaciones en mi patrimonio. Tío Arturo. Tommy irrumpió por la puerta principal antes que sus padres, su energía llenando la casa con el sonido que más había extrañado, la risa de los niños sin miedo ni tensión. Tommy, mi ingeniero en formación, respondí, arrodillándome a su nivel. ¿Trajiste el plano que discutimos? Mostró con orgullo un dibujo a crayón de un cohete, completo con especificaciones detalladas que solo un niño de 6 años podría imaginar. Este es el motor que funciona con galletas de animalitos. ¿Ves? Diseño brillante. Construiremos un prototipo después de la cena.
A medida que llegaban los invitados, la casa se transformó en algo que a Margarita le habría encantado, un hogar lleno de personas que eligieron estar aquí, que valoraban las relaciones por encima de las expectativas de herencia. Juan cortó el pavó mientras Ruth arreglaba las flores. Sara ayudó con las guarniciones, mientras Alex probaba el vino que yo había seleccionado con pericia real en lugar de pretensiones de marketing. A las 7, nos reunimos alrededor de la misma mesa donde mi familia había implosionado 12 meses antes. El contraste se sentía profundo pero no forzado. La felicidad genuina reemplazando el anhelo desesperado. Antes de cenar, anuncié, de pie a la cabeza de la mesa, quiero explicar estos sobres. La Navidad pasada, aprendí que el ADN no crea una familia. El amor, el respeto y el apoyo mutuo. Eso es lo que hace que las personas sean una familia. Tommy abrió su sobre primero, leyendo en voz alta con la determinación de un niño de 6 años. Tommy Ríos recibirá los libros de ingeniería y las herramientas del taller del tío Arturo cuando cumpla 18 años, si continúa siendo curioso y amable. Las risas se extendieron por la mesa mientras otros descubrían sus legados, Juan heredando la casa y la gestión principal del patrimonio, Alex recibiendo activos tecnológicos y fondos educativos para Tommy. Los Ramírez obteniendo el jardín e invernadero de Margarita. La tía María recibiendo fotografías familiares y reliquias. Esto es hermoso, Arturo, susurró Ruth, estudiando su documento. Has creado una familia por elección en lugar de por genética. Margarita siempre decía que las familias crecen a través del amor, no solo de la biología, respondí, levantando mi copa de vino en el mismo lugar donde el asalto de Catalina había comenzado este viaje. Por la verdadera familia, las personas que eligen amarnos por quienes somos, no por lo que podemos proporcionar. 8 copas se levantaron en un brindis unánime. Tommy chocó su bouin de mango contra mi vino con seriedad ceremonial. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente entre actualizaciones sobre el grupo de apoyo al maltrato a personas mayores que había iniciado, los proyectos escolares de Tommy, los planes de viaje de Juan y Ruth, y el último éxito de consultoría de seguridad de Alex. Nadie mencionó a Catalina ni las batallas legales. Ese capítulo se había cerrado por completo. Después del postre, mientras Sara y Ruth organizaban la distribución de las sobras y Juan ayudaba a Tommy a diseñar modificaciones para el cohete, salía la noche fresca de diciembre. Las estrellas brillaban claramente sobre la ciudad, y las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas de los vecinos como constelaciones terrenales. La transformación se sentía completa, pero no terminada, un final que era simultáneamente un comienzo. Hace un año, el vino se había secado en mi camisa mientras planeaba una venganza metódica. Esta noche, las risas resonaban desde mi comedor, mientras personas que realmente amaba celebraban juntas. La presencia de Margarita se sentía fuerte en el aire invernal, no como un recuerdo, sino como una aprobación. Había aprendido su lección más importante: las familias reales se construyen a través de elecciones diarias de amar, respetar y apoyarse mutuamente. La sangre puede proporcionar el punto de partida, pero el carácter determina el destino. La voz de Tommy llamó desde adentro. Tío Arturo, ven a ver nuestro cohete. Tiene combustible de galletas y todo. Sonreí a las estrellas una última vez, luego regresé a mi casa, mi hogar, donde mi familia elegida me esperaba con planos de ingeniería dibujados a crayón y corazones llenos de la única herencia que realmente importaba, el amor dado libremente y recibido con gratitud. El reloj de pie dio las 9, marcando no un final, sino un nuevo comienzo, lleno de posibilidades tan infinitas como la imaginación de Tommy y tan sólidas como la amistad que me había sostenido durante el año más oscuro de mi vida. La verdadera familia me había encontrado por fin. Si te gusta esta historia, por favor, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.